presidentes del Grupo Andino ya están en el Perú. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en una nueva emisión de su informativo La Noticia. Les presentamos ya los principales titulares de la presente emisión. El presidente de la República llegó a Trujillo, Perú, donde se celebra importante cita del Grupo Andino. Madre del acusado desmiente versión social cristiana de amenaza de atentado contra el abogado Jaime Nebot Sadi. En lo internacional, cumbre contra el terrorismo se celebrará en Egipto. Más noticias en detalle a continuación. Esta tarde el presidente de la República viajó con destino a la ciudad de Trujillo en el Perú, lugar en el que participará en la cumbre de los presidentes andinos. En el transcurso de esta reunión no se descarta que el presidente ecuatoriano mantenga un encuentro con su homólogo peruano Alberto Fujimori, con el cual conversaría sobre el tema de las listas de impases presentada en torno al problema limítrofe. En la base aérea Mariscal Sucre, el presidente de la República, arquitecto Sixto Durán Ballén, firmó el decreto ejecutivo mediante el cual encarga la primera magistratura al vicepresidente de la República, doctor Eduardo Peña, mientras dure su ausencia del país con motivo de su participación en la cumbre de presidentes andinos a realizarse en la ciudad de Trujillo, Perú. El arquitecto Durán Ballén viajó con un marcado optimismo a propósito de un posible encuentro con su homólogo peruano Alberto Fujimori. Yo creo que este momento representa la posición de toda Latinoamérica que quiere que dos países hermanos se encuentren, como yo dije, así como se dan la mano en el Pacífico, se den la mano en el Amazonas. Así, en estos términos, el primer mandatario concibe lo que significa esta histórica visita al vecino país del sur. Durante su permanencia en Trujillo, el presidente participará de esta cumbre en la que se definirá el rol actual del Pacto Andino, así como del Acuerdo de Cartagena, sin descartar que extraoficialmente se daría un encuentro con el presidente Fujimori, con el cual conversaría sobre el proceso de distensión y la lista de impases presentadas por los dos países en torno al problema limítrofe. El presidente Durán Ballén, luego de los honores de rigor, fue despedido por su gabinete ministerial. Osvaldo Morocho, La Noticia. Al margen de los comentarios generados en el Perú en torno a la lista de impases presentada por nuestro país, las Fuerzas Armadas mantienen un claro optimismo con relación al proceso de diálogo que se dará para fijar los procedimientos que permitan una negociación de aquellos. Y así lo ha dicho. El ministro de la Defensa, general Alfonso Larcón, prefiere ser cauteloso al referirse a las declaraciones que en torno a la lista de impases presentada por nuestro país se han dado en el Perú. En todo caso, estima que estos comentarios son aislados, esperando que el diálogo continúe para fijar los procedimientos de las futuras negociaciones. Cancillería tendrá que analizar a profundidad y llegará el momento en donde se realizará estas conversaciones, estas negociaciones. Y yo tengo la suficiente confianza que nuestra Cancillería, nuestros representantes, lo harán muy bien defendiendo, lógicamente, los intereses del pueblo ecuatoriano. Pero el general Alarcón discrepa totalmente con la posición peruana de cerrar la frontera por la cordillera del Cóndor. Eso sí, defiende el derecho del Ecuador de tener una salida soberana al río Amazonas. Nosotros estamos como ecuatorianos, estamos con el planteamiento ecuatoriano de acuerdo a nuestra tesis, de acuerdo a nuestros derechos, de acuerdo a nuestra historia y de acuerdo a nuestro sentimiento. Nosotros tenemos la salida al Amazonas porque así lo dice nuestra historia. Mientras tanto, en el plano militar, la MOMEV ha confirmado que el Perú desmovilizó 390 soldados del puesto de vigilancia 2. Ahora resta saber cuál fue el destino de este personal. En Brasil se encuentra el señor general César Durán, coordinador del Ecuador, y lógicamente él planteará y conocerá a dónde han ido este personal que estaba en exceso en el puesto de vigilancia número 2. En fin de cuentas, los militares confían en la capacidad de negociar que mantiene nuestra Cancillería. Un diálogo que dará paso al cumplimiento del punto número 6 de Itamaraty. Lógicamente, cuando las condiciones y la confianza entre los dos países se hayan afirmado. Osvaldo Morocho, La Noticia. Filambanco, el Banco del Ecuador. Presenta la noticia de hoy. La población de Taura vive momentos angustiosos a la espera de que el río rompa el muro de contención e inunde sus casas.
Una situación que se repite cada invierno por falta de obras definitivas para el control de las crecientes de los ríos en la cuenca baja del Guayas. La desesperación de la gente de Taura se mezcla con un sentimiento de indignación por la falta de la presencia de las autoridades justo cuando ellos más los necesitan. No viene nadie, señor. Si gusta, recórralo para que usted mismo vea. No viene nadie de nadie aquí. Lo que han echado el Consejo de Naranjales allá, sobre ese lado hay un poco, porque es peligroso ahí que el pueblo se inunde y muere un poco de gente. Ya no se puede contar con CDG, todo el tiempo nos andan engañando y nada. Solo el municipio de Naranjal se preocupó un poco y echó unas volquetadas de tierra arcillosa donde el bulbulo amenazaba con romper. Nada, no viene Consejo Provincial. Nadie, señor, ya estamos cansados de pedirle al Consejo, a CDG, hasta el último, personalmente a mí me dijo, señor, el viernes vengo a trabajar, y lo cual nada. Y aquí la gente se pasa mala noche, porque usted sabe cuando este río ya rompe. Ay, el bulbulo manda agua. La orilla del frente no pertenece al Cantón Naranjal, pertenece al Cantón Durán. Y la gente de este sector, que se llama San Antonio, ni siquiera conocen al alcalde. Nunca lo hemos conocido por este sector de San Antonio al alcalde. No me diga eso. ¿Serio? Yo no lo conozco. Yo soy durandeña, pues ni en Durán lo conozco, peor aquí en mi barrio donde yo estoy viviendo ahorita. Cuando ellos vieron que el río subía, se unieron todos los moradores para contener las aguas en base de un trabajo comunitario y pusieron a lo largo del muro de contención sacos de arena que evitaron la catástrofe. Estos sacos son conseguidos por el esfuerzo de nosotros, no porque a nosotros nos regalan los sacos. Y ahí está esta gente, triste, sola, abandonada de las autoridades, con angustia porque en cualquier momento el río se lleva a su casa y sintiendo en su corazón un sentimiento mezcla de dolor, angustia y coraje, a la espera de la providencia, nada más. Kenneth Carrera, La Noticia. Unidos, hospitalarios, esforzados, nobles, emotivos, solidarios, triunfadores. Para ser el Banco del Ecuador, es necesario ser como su gente. Filambanco, el Banco del Ecuador. Filambanco, el Banco del Ecuador. Presentó La Noticia de hoy. Pero en el sector de Payo, entre Boliche y El Triunfo, los campesinos ya están soportando la terrible inundación luego de la ruptura de un muro hace 7 días, sin que nadie se preocupe por solucionar el problema. En el sector comprendido entre Boliche y El Triunfo, la situación de los campesinos es negra y mojada. ¡Terrible! Porque también en este sector las autoridades han brillado por su ausencia. Color de hormiga. ¿Por qué? Porque estamos como gallareta en árbol subido, no podemos salir ni hacer las labores de campo que diariamente uno realiza. Ustedes habrán notado el tono de tristeza con que este campesino nos narra su situación. Pero ese mismo tono va cambiando cuando tiene que referirse a los técnicos que realizan obras para el control de inundaciones en su sector. Se desarrollaron trabajos, pero ¿qué pasa? Que lo comienzan cuando ya van a comenzar las lluvias. Entonces no queda bien hecho el trabajo y luego viene el río. Eso es lo que ocurrió acá. De todo. Eso es lo que ocurrió aquí. Sí, eso es lo que ocurre. Porque si lo comenzaran a tiempo a trabajar, no sucediera eso. Y ahora en emergencia están haciendo algo para evitar que continúe el problema. Nadie está trabajando en el daño. O sea, unas pocas volquetadas que trajeron, pero están allí porque dijeron que no podían avanzar hasta allá por cuanto el terreno está demasiado flojo y tienen miedo que se hundan las volquetas. Increíble, amigos. Ya algunos días que se rompió este muro y se inundó toda una zona agrícola riquísima. Y los señores del CDG, que nosotros pensamos encontrar aquí, hoy, trabajando como hormigas, cargando piedras, sacos de arena, etcétera, para cerrar esto. Y no hay uno,
ni para remedio. Mientras tanto, los campesinos se encuentran aislados. Han perdido sus animalitos, sus pertenencias, sus siembras. Sus hijos son ahora fácil blanco de las enfermedades, pues niños como son, juguetean en las aguas del Bulubulo que vienen arrastrando mucha contaminación. Pero los técnicos, aquellos que debían estar al frente de esta situación, se encogen de hombros, no hacen nada por solucionar el problema, que además del cuadro que hemos pintado, está destruyendo la única carretera que comunica por el sector oriental con el cordón interandino. Ojalá estos señores del CDG, los responsables del control de inundaciones, puedan dormir tranquilos sabiendo que su negligencia está causando este problema. Kenneth Carrera, La Noticia. Muy buen trabajo de Kenneth Carrera y de Felipe Jurado, su camarógrafo. Y para solucionar los graves problemas de las zonas inundadas de la provincia del Guayas, el gobierno nacional entregó 1.100 millones de sucres y de esta forma se realizarán obras emergentes y trabajos propios de la defensa civil. Así declaró el doctor Eduardo Peña, presidente de la República encargado en rueda de prensa concedida este viernes en la gobernación del Guayas. Jaime Alfonso Vaca acudió a este acto. Quiero entregarle delante de ustedes, y siendo ustedes testigos, el aporte del gobierno para las obras emergentes de la provincia de 1.000 millones de sucres al señor gobernador. 1.000 millones. Es una cantidad que consideramos es suficiente para controlar la emergencia en las zonas de las inundaciones del río Bulubulo y en las otras que se consideren convenientes en la zona. CDG será el organismo ejecutor de dichos trabajos emergentes. Además informó que el ministro de Finanzas aportará con 100 millones de sucres para la defensa civil, esperando que con dichos desembolsos se pueda controlar esta fuerte etapa invernal. Yo quisiera también anunciar otro tema que es muy importante. Se ha presentado por parte del gobierno un proyecto de ley de descentralización al Congreso Nacional que parece que ha concitado alguna oposición en algunos sectores muy importantes. Ese proyecto va a ser retirado por el gobierno a fin de acoger las inquietudes y estudiar las razones que las personas más interesadas en el tema. Jaime Alfonso Vaca, La Noticia. Es una calumnia la afirmación de que Ricardo Sánchez quiera matar a Jaime Nebot Saadi. Así afirmó la profesora María Romo Anán, madre del acusado. Con respecto a la acusación de que Ricardo Sánchez atentaría contra la vida del candidato presidencial del Partido Social Cristiano, la profesora María Romo Anán dice: mi hijo no es asesino. Jamás pueden decir que mi hijo ha matado a alguien. Añade que su hijo no se encuentra en condiciones físicas como para andar en esos correteos. Dice además que entre su hijo y el abogado Nebot Saadi no ha existido ninguna divergencia y habla de una posible causa que pudo originar la falsa denuncia. Lo único que yo me puedo imaginar es porque nosotros tenemos tierras en la puntilla. Indirectamente nos han querido comprar esas tierras. Y como nosotros no queremos vender, nos han dicho mejor vendan para que no sigan habiendo problemas. Exige que se diga cuál es la persona con la que su hijo ha planificado el complot y le den a conocer un informe policial del supuesto ingreso de sicarios al país por parte del señor Ricardo Sánchez. Frente a una pregunta que se le hizo acerca del supuesto vínculo familiar entre su hijo y el abogado Nebot, respondió: que son rumores. Gustavo Espinosa, La Noticia. En el Tribunal Supremo Electoral continúan analizando las apelaciones que se han presentado desde todas las provincias del país. La Comisión Jurídica adelanta este trabajo. No han sido pocos los casos de apelación presentados al Tribunal Supremo Electoral. En diversas provincias han sido impugnadas las candidaturas a distintas dignidades seccionales. Un buen número ha llegado al máximo organismo. De acuerdo con la ley, tienen que estar evacuadas todas las operaciones 45 días antes de las elecciones. Pero nosotros no estamos esperando ese término, definitivamente.
Lo que estamos es despachando informe inmediato. En las afueras del TSE, media docena de personas se encuentran en huelga de hambre desde el martes anterior. Ellos pertenecen a la Unidad Patriótica del Pueblo. La lista para diputados fue impugnada por el Tribunal de Pichincha, aduciendo que la mayoría de firmas presentadas no pertenecen a personas empadronadas en esta provincia. Edgar Coral, candidato descalificado, sostiene que el deficiente sistema de... ¡Deportista! ¡Harry! No, Harry. Pacífico. Afectuoso. Y un gran caballero. Necesito agua y la quiero ahora. De no conocerte pensaría que lo hiciste a propósito. Es Harry, que nos trae grandes momentos de alegría. Harry y los Hendersons, de lunes a viernes a las 15:30 por Telesistema. No han sido pocos los casos de apelación presentados al Tribunal Supremo Electoral. En diversas provincias han sido impugnadas las candidaturas a distintas dignidades seccionales. Un buen número ha llegado al máximo organismo. De acuerdo con la ley, tienen que estar evacuadas todas las operaciones 45 días antes de las elecciones. Pero nosotros no estamos esperando ese término, definitivamente. Lo que estamos es despachando informe inmediato. En las afueras del TSE, media docena de personas se encuentran en huelga de hambre desde el martes anterior. Ellos pertenecen a la Unidad Patriótica del Pueblo. La lista para diputados fue impugnada por el Tribunal de Pichincha, aduciendo que la mayoría de firmas presentadas no pertenecen a personas empadronadas en esta provincia. Edgar Coral, candidato descalificado, sostiene que el deficiente sistema de verificación de firmas provoca hechos como este. Citó el caso de Margarita Aranda, cedulada en Guayas, cuyo certificado de la segunda consulta fue otorgado en Quito. Lo que pasa es que los dígitos iniciales corresponden a la provincia del Guayas, pero este es el documento que establece que ella votó en la consulta popular de 1995. Como dato curioso, el Tribunal Supremo solicitó al provincial le remita la copia certificada del muestreo de firmas realizado para poder pronunciarse. Hasta hoy no ha sido efectivizado el pedido. El Tribunal de Azuay descalificó la candidatura a la Diputación Provincial del doctor Diego Delgado porque su movimiento lleva el nombre de socialista. La impugnación la realizó el Partido Socialista Frente Amplio por haberse tomado ese membrete. Y yo debo denunciar al país que el Tribunal Electoral de la Azuay se reunió el día sábado anterior y primero decidieron excluirnos y se dieron un plazo de 24 horas para buscar un artículo con el cual poder justificar. El doctor Delgado espera la resolución del Tribunal Supremo. En caso de que no sea favorable la resolución, iniciará también una huelga de hambre. Orlando Morán, La Noticia. Y el presidente del municipio General Villamil Playas, arquitecto Gavino de la A, se apunta a la reelección. Este jueves presentó su candidatura a la colectividad de su jurisdicción. Previamente, el arquitecto Gavino de la A, junto a dirigentes de la Izquierda Democrática del Guayas, encabezó una caravana motorizada por diferentes barriadas de la población. Después, en la tribuna levantada para el acto, dirigentes locales y directivos partidarios hicieron el elogio del candidato. Este, por su parte, agradeció la solidaridad y apoyo de sus conciudadanos, reseñando el estado lamentable en que recibió a Playas y los evidentes progresos logrados. Así mencionó el agua potable en domicilios, la moderna recolección de basuras, la iluminación barrial, la legalización de terrenos y la iniciada obra de alcantarillado. La obra de la infraestructura ya está, compañeros. Ya tienen agua, tienen escuela, tienen alumbrado. Nos falta solamente asfaltar las calles y construir el nuevo terminal terrestre. Reconstruir, compañeros, y retomar el aeropuerto. En este momento tenemos el terreno allí, donde ustedes, todo el pueblo lo conoce, para transformar en este balneario internacional. El arquitecto Gavino de la A presentó también a los candidatos a concejales que lo acompañarán en su renovada gestión y se confundió luego con la entusiasmada muchedumbre que aplaudía su decisión de presentarse a la reelección. Compañero, tu casa.
Banco del Pacífico presenta 60 segundos. El mayor banco del país, Banco del Pacífico, el banco. La inauguración de las nuevas oficinas de E-Molme, la posesión del nuevo directorio de los economistas del Guayas y la condecoración a destacado historiador son los temas que desarrollamos en 60 segundos. El Gobierno Nacional condecoró con la Medalla al Mérito Cultural de primera clase al historiador Rodolfo Pérez Pimentel por su valioso aporte al acervo biográfico histórico ecuatoriano. La presea fue entregada por el ministro de Educación en ceremonia solemne realizada ayer. El economista Manuel Esteban Viteri Arce se posesionó como presidente del Colegio Profesional de la provincia del Guayas. El economista Viteri reemplaza en la función al economista Julio Molina Flores, actual candidato vicepresidencial. E-Molme inauguró sus nuevas y modernas instalaciones ubicadas en la Avenida de las Américas y calle Cuarta en Guayaquil. E-Molme es concesionaria de General Motors desde 1926, a propósito de lo cual exhibió vehículos y fotos antiguas. Los bancos compiten por tenerlo a usted como cliente. Unos ofrecen, otros prometen y prometen. Pero hay solo un banco que siempre le da todo el respaldo que usted necesita. Un banco que lo apoya en todo, que cree en sus proyectos, que lo asesora. El único banco que le da todo. Capitán, manda. El mayor banco del país, Banco del Pacífico, el banco. Banco del Pacífico presentó 60 segundos. El mayor banco del país, Banco del Pacífico, el banco. Este 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, en el cual se afirman sus derechos. Al respecto, veamos la siguiente nota. Las mujeres del mundo, en su lucha por abrirse camino, han realizado acciones importantes. En nuestro país aún persisten actitudes aisladas de machismo exagerado que nadan contracorriente queriendo mantenerlas aún sumisas. La violencia contra la mujer aún existe, pese a que desde el año anterior existe una ley que penaliza la violencia. ¿Pero de qué forma se manifiesta esta violencia? O sea, de los esposos que agreden a las mujeres, de los padres hacia los hijos también hay violencia. ¿Y usted ha sido alguna vez afectada en este sentido? Digamos, de repente. ¿Por su marido? Por mi marido, por gentes particulares. Pero ustedes ya tienen una comisaría donde quejarse. ¿Usted sí tiene conocimiento de eso? No conozco. ¿Por dónde queda? Puede acudir a la comisaría de la mujer. Está ubicada en la avenida Pichincha y Manabí. Es muy común ver a mujeres laborar en puestos que anteriormente eran reservados para el varón. A la vuelta de pocos años, algunos papeles se han invertido. Siempre es difícil que la mujer salga adelante primero porque antes era muy reprimida. Entonces poco a poco sí creo que se le da una igualdad. ¿Pero qué piensan ellos de ellas? La mujer es uno de los seres más maravillosos que existen en la tierra. La mujer también desempeña el mismo papel que el hombre y a veces hace mucho mejor que el hombre. El 8 de marzo se ha convertido en el día donde se celebra la conciencia femenina, se afirman los derechos de las mujeres y se defienden los más altos intereses de la comunidad. Orlando Morán, La Noticia. Seguimos con la celebración del Día Internacional de la Mujer y en la siguiente nota queremos rendirle homenaje a aquella mujer que quiere superarse, salir adelante y alcanzar una posición digna dentro del desenvolvimiento social, económico, político y hasta militar. La mujer en los últimos años ha logrado acceder a una preparación, capacitación y ocupación laboral que solo estaba reservada a los hombres. Y triunfa hoy porque supera dificultades de una sociedad que todavía le impone obstáculos. La mujer está, creo, en el mismo nivel con los hombres. Trabajamos, nos esforzamos iguales. El reconocimiento que se realizó en este día a nivel internacional alienta a las mujeres a continuar con sus objetivos. Me parece muy bien porque nos parece que nos enaltece a las mujeres que trabajamos y luchamos para que el país progrese económicamente.
Exactamente. Por lo menos ahora se le está reconociendo el valor que tiene la mujer, ya que hoy en día la mujer se desempeña en todos los campos. La noticia enaltece y felicita a las mujeres que tienen metas de superación y congratula a los hombres que las apoyan en la consecución de una igualdad de derechos en la sociedad. Gustavo Espinosa, La Noticia. Pasaron un buen día, parece. Y según el economista Raúl Guerrero, expresidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, la elevación de la cotización del dólar se debe a una subasta de bonos dólares del Estado. El alza de la divisa permitió bajar la tasa de interés en los bancos. El momento en que el Banco Central puso a disposición del mercado bonos dólares, la demanda de las divisas fue mayor. Si en un mercado del tamaño de nuestro mercado cambiario, que no es demasiado amplio, cualquier movimiento que hay en este sentido, sea demandando o ofertando, hacen que varíe en términos importantes la divisa. Y eso fue la razón para que haya superado los 3.000 sucres y que se mantenga aproximadamente en un 3.005. No obstante que el techo, el Banco Central lo tiene fijado en 3.025. Con el alza del dólar se produce, por contrapartida, el descenso de las tasas de interés en los bancos. Una tendencia a la baja de la tasa de interés, tanto la interbancaria como la tasa de interés activa que los bancos ofrecen a sus clientes por los créditos. En este momento, pues las tasas yo diría que están entre un 55 y un 58%. De otra parte, señaló que se ha superado la provisión de dinero del Banco Central proveniente del encaje bancario, es decir, dinero de los propios bancos depositados en el central. En un principio pues causó bastantes problemas porque el cierre anunciado de determinadas sucursales del Banco Central obviamente creó una expectativa y una necesidad de aprovisionarse de efectivo y tratando de hacerlo pues de las plazas más cercanas a los sitios donde se iba a restringir el servicio que daba el Banco Central. Esto significa que las sucursales del Banco Central continuarán en todo el país, por lo menos hasta el cambio de gobierno. Raquel Coronel, La Noticia. A continuación tendremos las novedades en nuestro segmento Casa Noticias con Ronnie Schmidt. Lotería Nacional presenta Casa Noticias. A lo largo de la calle Aguirre nos encontramos con gran cantidad de desechos de construcción. Esto ocasiona que las alcantarillas se tapen y además molesta a los conductores. Señor alcalde, hay que hacer cumplir las ordenanzas de seguridad de edificación y de construcción. En la calle García Vilés y Aguirre, supuestamente la empresa de alcantarillado está trabajando. Lo que no es posible es que dañen las señales de tránsito. De aquella forma, hay que respetar también a las demás instituciones. Casa Noticias fue una presentación de Lotería Nacional. Una noticia maravillosa, la lotería está más sabrosa. Llegó la lotería del nuevo año, te encantará. Ahora un entero trae 2 guachos y costará. Oye, tan solo 4 luquitas para ganar. Ganar 1.000 milloncitos cada semana se jugarán. Bajo el guachito a 2.000 sucres para ganar. 500 millones cada semana te llevará. Todos los miércoles nuevos millonarios con Lotería Nacional. Para ganar tiene que comprar. La Policía Nacional presentó hoy a la supuesta delincuente conocida como La Colorada. Silvia María Durán Martínez se llama la legendaria líder de una banda delictiva constituida por una treintena de delincuentes, según la policía. La aludida, empero, desmintió ser tal, deslindando responsabilidades en la serie de delitos que se le atribuyen. Y luego de una breve pausa, María del Carmen de Aguayo entrevistará a Mariana Argudo, educadora. Y más adelante en la noticia en el mundo tendremos el arribo del presidente Sixto Durán Ballén a Trujillo, Perú. El Gobierno Nacional
invirtió 800.000 millones de sucres en el Plan Nacional de Carreteras, la más ambiciosa obra vial en la historia del país. 2.600 kilómetros de nuevas vías y caminos que unen funcionalmente a todas las regiones de la patria e impulsan el agro, la industria y el comercio en el Ecuador. El Plan Nacional de Carreteras beneficia directamente a todos los ecuatorianos de toda condición social en todo el país. Ecuador, el camino correcto hacia el futuro. Usted tiene derecho a trabajar tranquilo. Por eso confíe en Seguros Amazonas, que trabaja por su tranquilidad. Seguros Amazonas es la empresa de seguros de mayor capital y más altos activos del país. Confíe la seguridad de su empresa y el fruto de su trabajo en Seguros Amazonas. Con toda seguridad es lo más seguro en seguros. Usted tranquilo. Seguros Amazonas responde, porque su seguridad es nuestro éxito. Amigos televidentes, muy buenas noches. Los saluda María del Carmen de Aguayo. Nos acompaña en esta noche la doctora Mariana Argudo, una destacada profesional en el campo del derecho, una brillante educadora y una ex ministra de Estado de nuestro país. Queremos invitarla para que sea ella, como una representante de la mujer ecuatoriana, quien nos dirija un mensaje a la mujer en este Día Internacional. Efectivamente, hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer y después de que se la consideró a la mujer más bien relegada a una situación doméstica, aunque no por ello ajena a la problemática del mundo, puesto que la mujer ha sido, será y mantendrá aquella calidad de generadora de vida, de transmisora de cultura. Sin embargo, su acción más bien se redujo a la labor doméstica. Diferentes circunstancias, tanto filosóficas como económicas, sociales, culturales mismos, hicieron que la mujer irrumpa en un mundo al cual estaba vedado en determinado momento, y hoy estamos nosotras en todos los planos. La prueba está que usted y yo nos encontramos en este canal hablando sobre la situación de la mujer, tal vez en un momento crucial de la vida del ser humano. Nos enfrentamos, sobre todo las generaciones nuevas, a un mundo globalizante, competitivo, en donde el trabajo de la mujer tiene que estar de común acuerdo entre no perder su función, su calidad vital de generadora de vida, de madre, de formadora y de sostén de la familia en el sentido más bien ético, más bien de valores, y la colaboración, es más ya la participación directa de la mujer en el quehacer nacional. Desde cualquier ámbito en el que se encuentre, la participación de la mujer con libertad, con igualdad, es importante para que el país avance. Doctora, perdóneme, usted fue una de las personas que tuvo la oportunidad de desempeñar una cartera de Estado, una de las pocas mujeres ecuatorianas, una labor muy destacada. Hoy tenemos dos candidatas a la vicepresidencia de la República. ¿Esto que ha conseguido la mujer en el campo de la política es suficiente? Es importante que la mujer esté participando ya de una manera directa en el acceso a una segunda magistratura, a representación popular, y es una consecuencia lógica del reconocimiento del valor de la mujer como ser pensante y no solamente como reivindicadora de derechos de un sector, el género nuestro, sino más bien como una labor de complemento para lo que es el avance social. El ser un factor de cambio, el ser un factor de acceso para que los grupos humanos más carenciados, más necesitados, más débiles sociales puedan tener el equilibrio al que tanto necesitan acceder para satisfacer necesidades vitales. Creo que es un reconocimiento a la igualdad del ser humano, a la igualdad reconociendo la unicidad del ser humano. Sin embargo, pienso, y es una aspiración de ciertas mujeres que participan en la vida política, una diputada social cristiana precisamente planteó en el Parlamento la necesidad de que los partidos políticos incluyan en su lista por lo menos un porcentaje más elevado de personas del sexo femenino. Sí, esto no se ha cumplido, ni se ha podido aspirar a ni se ha podido conseguir nada en este sentido. Por lo tanto, esa era mi pregunta, si es suficiente lo que ha logrado la mujer hasta el momento en el campo político. Mire, no solamente creo yo que el logro está en llegar a una posición política que puede ser de relieve, de proyección, incluso en el plano personal. Creo que el verdadero éxito dentro de lo fraccionado del éxito, así como de la felicidad, no está necesariamente en alcanzar una posición de relumbre, está más bien
en el trabajo diario, en el trabajo responsable, en el trabajo consciente de proyección comunitaria, de servicio a los demás. El sentirse útil así y útil a los demás creo que es el mejor logro que la persona puede hacer y que la mujer en este instante, pues de hecho en este momento crucial, globalizante, competitivo, tecnificado, lo ha logrado. Eso para mí es mucho más importante que el estar en una lista de candidatos o en una función determinada, que le da éxito personal o que le da garantía a cierto sector político. Pero la verdadera responsabilidad del ser humano está no necesariamente en la proyección personal, sino en lo que se puede hacer para los demás. Una linda reflexión, doctora, en este Día Internacional de la Mujer dedicado a las mujeres ecuatorianas. O sea, los valores que pueda entregar el ser humano y una mujer a la sociedad es más importante tal vez que la brillantez que pueda tener dentro de la sociedad ecuatoriana. Sí, no creo que se mida la importancia del grupo humano por el número de participantes. Debe medirse por la calidad de la participación. Muy amable por su presencia, pues sí, ha sido un honor tenerla en este día, donde usted hizo referencia a algo. La naturaleza humana le dedica todos los días a la mujer, por su condición de madre. Sin embargo, pues el calendario nos otorga un día, y en este día haber llegado con un mensaje a la sociedad ecuatoriana y a la mujer de nuestro país. Muchas gracias. Gracias. Amigos televidentes, regresamos con ustedes luego de una pausa. Todo desarrollo implica planificación, responsabilidad, pero sobre todo, conciencia del futuro. Con la puesta en marcha de su nuevo molino vertical, la Cemento Nacional incrementa su producción en 300.000 toneladas anuales. Lo hacemos por el Ecuador. Lo hacemos para el Ecuador. La Cemento Nacional. 75 años de ser una industria positiva al servicio del país. El Gobierno Nacional invirtió 800.000 millones de sucres en el Plan Nacional de Carreteras, la más ambiciosa obra vial en la historia del país. 2.600 kilómetros de nuevas vías y caminos que unen funcionalmente a todas las regiones de la patria e impulsan el agro, la industria y el comercio en el Ecuador. El Plan Nacional de Carreteras beneficia directamente a todos los ecuatorianos de toda condición social en todo el país. Ecuador, en camino correcto hacia el futuro. Esta es la noticia en el mundo de hoy. Ya arribaron a la ciudad peruana de Trujillo los mandatarios de los países del Grupo Andino que participarán en su 8ª cita que se inicia oficialmente mañana sábado. Presentamos la noticia en el mundo de hoy. Por todo esto, sencillamente difiéralo. Mastercard, ¿para qué más? La 8ª reunión anual del Consejo Presidencial Andino tiene una trascendencia especial. Aquí se definirá la reestructuración y reforma institucional del Pacto Andino, de acuerdo al compromiso que adquirieron los presidentes en septiembre del año pasado en la Cumbre de Quito. Es un esfuerzo más por consolidar este mecanismo de integración para estar en condiciones de afrontar los tiempos modernos. Un paso previo al encuentro de los jefes de Estado lo constituyen las sesiones de trabajo del Consejo Ampliado de Ministros de Relaciones Exteriores. El tema principal de hoy, en el marco de la 8ª Cumbre Presidencial Andina, es la reunión de cancilleres, quienes deberán elaborar un documento que tendrá que ser aprobado por los presidentes. Carlos Leoro y Francisco Tudela han dejado de lado por ahora sus discrepancias respecto a las listas de impases subsistentes para abocarse a lo relacionado con los cambios en la estructura del Pacto Andino. Precisamente en ese sentido se pronunció el canciller ecuatoriano cuando fue abordado esta mañana por los periodistas. Canciller, buenos días. Buenos días. El canciller peruano escuchó ayer la respuesta que usted dio a las referencias que él hizo respecto a la presentación de la lista de impases subsistentes por parte de Ecuador. Mire, no voy a seguir en este boleo por radio. Yo haré una declaración de prensa cuando sea oportuno, pero yo no voy a estar con el señor. La decisión del canciller peruano no ha sido oportuna. Yo lo que estoy diciendo es que todos los asuntos relativos a la lista tienen un momento posterior
posterior en que serán discutidos. Este no es el momento, según usted, es un momento que podría dar un comentario. Esto es el grupo andino, que está... Juntamente con los ministros de Relaciones Exteriores, los titulares de Industria y de Comercio de los países andinos también sostuvieron reuniones previas a la cumbre de los mandatarios. Los temas en debate en esta cumbre son la creación del Sistema Andino de Integración, la incorporación de los principales órganos políticos al Sistema Andino de Integración, sobre todo el Consejo Presidencial y el Consejo de Cancilleres, la definición de funciones y atribuciones del Consejo Andino de Cancilleres y de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y la conversión de la actual Junta del Acuerdo de Cartagena, que es un organismo técnico, en una Secretaría General, que tendría su sede en la ciudad de Lima. La ceremonia inaugural de esta cita cumbre tendrá lugar el día de mañana. Los presidentes comenzaron a llegar esta tarde en medio de severas medidas de seguridad. El jefe del Estado peruano, Alberto Fujimori, lo hizo acompañado por su homólogo de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada. Al llegar al Hotel Libertador, donde se hospedan las delegaciones oficiales, Fujimori rompió el protocolo y se acercó al público que se había congregado en la Plaza de Armas para saludarlo. Sánchez de Lozada también saludó al público, pero desde uno de los balcones del hotel. Cuando llegó el mandatario ecuatoriano Sixto Durán, presidente ecuatoriano, en visitar oficialmente el Perú, a su arribo hizo declaraciones en el aeropuerto y en el hotel donde se hospeda. Recibió cálidos aplausos que lo obligaron a saludar al público. Saluda cálidamente al pueblo trujillano que se ha dado cita aquí en la Plaza de Armas, brazos en alto, sonriente, sumamente efusivo el saludo al presidente Sixto Durán Ballén. ¿Este es el aparatito que tanto quiere tener? Difiéralo. Los útiles, el uniforme y todo lo demás. No hay problema. Difiéralo. ¿Y cómo le quedará a este? Difiéralo. Con Mastercard, las cosas buenas de la vida están a su alcance. Utilice nuestro crédito diferido con cuotas iguales al más bajo interés o sin intereses. Usted elige. ¿Y esas vacaciones de película? Difiéralo, mami. Por todo esto, sencillamente difiéralo. Mastercard, ¿para qué más? Hemos presentado la noticia en el mundo de hoy. Por todo esto, sencillamente difiéralo. Mastercard, ¿para qué más? Un duro golpe contra el cartel de Cali. En los Estados Unidos, las autoridades congelaron los bienes y fondos de casi 200 personas y empresas de Colombia. Según algunos funcionarios, esas personas y empresas están vinculadas supuestamente con el cartel de Cali, mientras quien fuera el número 3 de esa organización fue sepultado hoy en la ciudad de Cali. Crece en Colombia la reacción contra Estados Unidos por la desertificación a su nación en su lucha contra el narcotráfico. La manera en que la policía dio muerte la noche del pasado martes al narcotraficante José Santa Cruz Londoño ha sido puesta en entredicho por los familiares y el abogado defensor del capo mafioso. Según la policía, el tercer hombre en la línea de mando del cartel de Cali fue abatido a tiros cuando intentaba escapar. Pero quienes adversan esa versión no entienden por qué, si estaba huyendo, los 6 disparos que le quitaron la vida le entraron por el pecho. El abogado de Santa Cruz está convencido de que la orden de captura que pesaba sobre el mafioso se convirtió en una orden de ajusticiamiento. Las primeras señales que presenta el cadáver y que denotan fotografías del mismo, estamos indudablemente ante la perpetración de un crimen de Estado. El director de la policía, Rosso José Serrano, anunció que se abrirá una investigación, pero defendió el trabajo de sus hombres. Hemos hecho procedimientos diáfanos, claros, pero no nos debemos dejar manosear, porque no lo aceptamos. Los funerales de Santa Cruz Londoño estaban previstos para ayer, pero una solicitud para que se le practicaran nuevos exámenes al cadáver hizo que estos no se realizaran sino hasta hoy. Su muerte habría provocado ya las primeras reacciones violentas. Anoche en Bogotá una estación de policía fue atacada a tiros por desconocidos, con saldo de 3 policías y 2 civiles heridos.
En otro frente de la crisis política que vive el país, una bandera de los Estados Unidos fue quemada anoche en el recinto del Senado de la República por el senador izquierdista Jorge Santos en protesta por la desertificación de Colombia. Nunca la patria tiene que levantarse de pie para defender esta opresión del imperialismo norteamericano. En otro operativo policial, las autoridades capturaron al cuarto hombre en la cúpula del guerrillero Ejército de Liberación Nacional, Javier Araya Sánchez. En México, en el estado sureño de Guerrero, se realizó una protesta por la masacre de campesinos en junio del año pasado. En este camino, hace 8 meses, la policía mexicana asesinó a 17 campesinos. Después de esta matanza se ha creado una lucha nacional por la justicia, pero también ha servido para una gran lucha política. Una batalla que exige la salida del gobernador del estado, Rubén Figueroa Alcocer, haya estado o no involucrado en los hechos. Una muestra de la politización de esta matanza se dio el día de hoy. Lo que se había anunciado como una marcha de las viudas de los campesinos fue en realidad un mitin del opositor Partido Revolucionario Democrático. Aunque en la iglesia de Coyuzca de Benítez, las viudas asistieron a una misa por sus esposos. Yo pienso que esta es una burla brutal del gobierno que le ha hecho a este pueblo tan noble, a este pueblo tan digno, que merece justicia. Yo pienso que esto es una burla porque bueno, se vio cómo sucedieron los hechos. Pero más allá de los partidos, en este estado donde los gobernantes consideran la violencia como un hecho común, los ciudadanos viven con miedo. Un miedo que podría disminuir si el gobierno del presidente Zedillo cumple sus promesas de aclarar los hechos del 28 de junio del año pasado. Esto es el recuerdo de un acto de violencia, de una matanza a sangre fría que el pueblo de México espera se esclarezca para dar respuesta a los reclamos de justicia, no solo de las viudas y de los organismos de derechos humanos del país, sino a los del mundo. Los presidentes de Estados Unidos, Bill Clinton, y de Rusia, Boris Yeltsin, asistirán a la cumbre contra el terrorismo en Egipto. Se realizará en Egipto. Ambos han estado impulsando el proceso de paz para el Medio Oriente, que ahora está en peligro por los recientes atentados en Israel. Mientras tanto, el ejército israelí está tomando represalias por esos ataques. Hasta aquí la noticia en el mundo. Eduardo González, quien les habla, les agradece su amable compañía. Y les recuerdo que esto ya es historia. Y a continuación, en Copa, nuestro compañero doctor Marcos Hidalgo nos traerá toda la información del fascinante mundo de los deportes, justo cuando este fin de semana se inicia el campeonato de fútbol ecuatoriano. De nuestra parte, que pasen un excelente fin de semana. Buenas noches. Es una presentación de Lotería Nacional, Speed Stick, Cerveza Pilsener. Hola, ¿cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Hoy la ciudad de Cuenca estuvo impactada por una noticia relacionada con la vinculación de su cuarto jugador extranjero. El Cuenca entonces tiene ya un cuarto jugador extranjero, también argentino, proveniente ahora de Rosario Central. Para tomar contacto con la nota y compartirla con vosotros, tenemos en línea a nuestro compañero Francisco Ramírez desde la ciudad de Cuenca. Francisco, buenas noches, al aire. Buenas noches, doctor. Saludos a todo el país. Hoy el doctor Alejandro Serrano Aguilar, presidente del Club Deportivo Cuenca, dio a conocer la última contratación extranjera con la que contará el equipo colorado para la temporada 1996. Se trata nada más y nada menos de José Luis del Puma Rodríguez, jugador argentino de 33 años de edad, delantero. Nació futbolísticamente en el Español de Buenos Aires, luego jugó una buena temporada en Rosario Central. 3 años fue jugador del Betis de España con excelente rendimiento.
En 1991 integró la selección argentina. Permaneció en el Racing Club hasta julio del año pasado. Finalmente se fue a residir en su ciudad natal, donde jugó en el Olympus de Bahía Blanca. Enseguida escuchemos sus primeros contactos desde Bahía Blanca, Argentina, con el periodismo azuayo a través de la gentileza de don Gifford Trujillo. Bueno, contento porque la gente acá me recibió bien, porque me tocó estar en un buen nivel. Y ahora, bueno, un poquito de triste porque dejo todo esto que realmente uno no esperaba, ¿no? Que la gente lo quisiera tanto, pero ante la posibilidad de ir a otro fútbol y de encontrar con una nueva experiencia, y a los 32 años es lindo que se acuerden de uno y que pueda demostrar de que, como dijo usted, no hay que tener 28, 25, 23 años para jugar, se puede jugar a los 32, a los 35. Si a uno le gusta, tiene ganas, yo creo que no hay nada que le impida, ¿no? Excepto que el físico no lo ve. Pero yo creo que Dios he tenido, mejor dicho, la fortuna de que Dios me dio que no me hace problema para nada tener 32 años y poder jugar a un buen nivel, así que espero poder demostrarlo, ¿no? Porque más allá de las palabras, creo que lo fundamental es demostrarlo de adentro. Rodríguez vendrá a Ecuador el próximo lunes. Esta contratación demuestra el gran esfuerzo económico y la entereza con la que la directiva del cuadro rojo viene estructurando el equipo, cuyo objetivo es formar un plantel futbolístico de primera calidad. Adelante, doctor, esta es la información y nos vamos con Copa, siempre los primeros. Gracias, muy amable de su parte. Es un esfuerzo del Deportivo Cuenca. Tráelo por lo menos 2 meses antes del campeonato para que se adapte. Tendrán que esperarlo el público y el periodismo. Si el periodismo le baja la caña de primera, es porque no está reconociendo que el jugador llega, se baja del avión, pasará a los vestuarios y de los vestuarios a la cancha, sin conocer a sus compañeros. Aquí la nota de la primera fecha a jugarse con partidos, muchos de ellos claves. Barcelona Liga, Aucas Nacional, Emelec Espoli, choque entre equipos que el año pasado, la temporada pasada, estuvieron en la liguilla final. Cuando solo restan horas para el inicio del campeonato 1996, vale la pena hacer un poco de historia y recordar que el último monarca es Barcelona, con una brillante actuación en el 95 y esperando repetir los éxitos en este 96. Son 2 equipos los participantes, algunos mejor estructurados que otros, pero todos con un solo objetivo: la Copa Libertadores de América. ¿Quiénes lo lograrán? El arranque de este campeonato nos muestra los siguientes horarios y árbitros. Atención, en el Estadio Olímpico Atahualpa, sábado 9 de marzo a las 16 horas, Liga de Quito enfrenta a Barcelona. El juez central será Alfredo Rodas, Juan Montalvo y Pedro Tenorio lo acompañan en las líneas. Mientras tanto, que el domingo 10 de marzo a las 17 horas en el Estadio Modelo Guayaquil, Emelec juega frente a Espoli. Dirigen este partido Jorge Orellana, Félix Badaraco y José Maquilón. Mientras tanto, que domingo 10 de marzo a las 11:30 en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar se enfrentan Deportivo Cuenca frente al Green Cross. El juez central será Mauricio Reynoso, lo acompañan Bomer Fierro y Julio Mosquera. Otro partido importante se juega a las 11:30 del domingo en el Estadio Olímpico de Riobamba. El dueño de casa, el Olmedo, enfrenta al Deportivo Quito. Dirigen este encuentro Antonio Vera, auxiliado por Ángel Zambrano y Vicente Murrieta. Otro partido que se juega en domingo, 11:30, Estadio Olímpico Atahualpa. Nacional enfrenta al Aucas, el ídolo de la capital. Antonio Jarrín es el juez central de este partido, lo acompañan Leonidas Pozo y Jorge Santana. Y finalmente, para terminar ya este recuento de árbitros y horarios, el sábado a las 20 horas en el Estadio Reales Tamarindos, Liga de Puerto Viejo enfrenta al Técnico Universitario en su vuelta a la primera categoría, dirigidos ambos equipos por Roger Zambrano, Luis Naranjo y el señor Adán Ruiz. Hay algunos jugadores que llegan demasiado tarde, el mismo Macanaki, el Palomo Zuriaga. Ellos no están inteligenciados de lo que quiere el Grupo Barcelona de 1996. Igual cosa podemos decir con jugadores del Emelec. ¿Qué podemos esperar de jugadores que recién están llegando al país o que llegan ya iniciado el campeonato? Que bajen y metan 4 goles. Ojalá haya por parte del periodismo el suficiente respeto e inteligencia para comprender de que el fútbol no es improvisación, de que el fútbol es, por sobre todas las cosas, trabajo. Vamos a una revisión de los técnicos que estarán en este 1996 trabajando en el fútbol ecuatoriano.
después de 6 meses hablamos de cuáles son los que todavía se mantienen, conociendo los caníbales que son los directivos cuando no llegan los resultados.